la clase anterior, que eso está ya está subido. A ver, comparto mi pantalla, así lo voy mostrando lo que estoy hablando para que todos estemos hablando el mismo idioma. Bueno, el video es este, que es el link directo que tiene el práctico. ¿Sí? Eso por un lado. Y los cortes de peritoneo que les hablo es del libro de Jiménez, que es este. ¿Están viendo? Sí, profe. Bien. Buenísimo. Entonces la idea es ver, veamos el video y voy traduciendo un poquito algunas cosas y después refresquemos los conceptos con estos cortes que son más o menos parecidos. Lo interesante de la diferencia de la parte del libro, de este PDF, es que nos dividen biológicamente bien las semanas, ¿sí? Que eso es interesante porque yo les decía, o sea, anatomía, si podríamos estudiar primero en biología y después anatomía sería lo ideal, o estudiarlo en conjunto, pero bueno, no tenemos el tiempo físico. Pero para mí en peritoneo y también en sistema nervioso, pero sobre todo en desarrollo del tubo digestivo, entender las 4 primeras semanas del desarrollo embriológico es fundamental. Eso nos permite, vuelvo a repetir, entender el peritoneo sin tener que memorizar, ¿sí? Bueno, veamos un poquito el video, a ver. Adelanto un toque. Bueno, lo primero que nosotros tenemos es el tubo digestivo, que es literalmente un tubo al inicio del proceso embriológico, que lo único que podemos diferenciar son 4 grandes direcciones: cefálico-caudal y dorsal y ventral. ¿Sí? Esas serían las grandes divisiones. A partir de esa división vamos a empezar a compartimentalizarlo, ¿sí? Lo primero que empieza a suceder es una flexura, un ensanchamiento y una flexura, o una flexión que genera 2 flexuras, ¿sí? Este ensanchamiento es lo que origina el estómago, y vamos a ir teniendo desde el lado de mayor curva, lo que va a llamarse la curvatura mayor, y el lado de menor curva, lo que va a ser la curvatura menor. ¿Bien? Se sigue desarrollando. Empieza a aparecer más claramente la división entre estómago y duodeno. Bien, y ahí aparece una estructura inicial. Esto sería la parte tubular. Tenemos el tubo digestivo, que está rodeada por la fascia peritoneal, básica, simple, y esto que sería un meso. Bien, porque me va a estar comunicando estructuras dorsales con una estructura central, completamente rodeada por el peritoneo visceral, y acá no se ve en el esquema, pero que va a transmitir, o que va a transportar, o que va a permitir que pasen vasos y nervios, ¿sí? Este va a ser el meso embriológicamente, ¿sí? Dorsal, y después vamos a tener uno ventral, ¿bien? Que van a ser los dos, ahí lo paro un poquito, que van a ser los dos mesos embriológicos a partir de los cuales se van a desarrollar fundamentalmente la segmentación supramesocórico, ¿sí? Entonces, todavía tenemos un tubo, ¿sí? Un tubo digestivo unido a la pared posterior por el mesogastrio dorsal y unido a la pared ventral por el mesogastrio ventral. Esto va a sufrir una rotación, bien, como íbamos viendo, y que me va a ir llevando estos mesos hacia la derecha, ¿sí? Y hacia la izquierda. Entonces, lo que era dorsal va a ir localizándose hacia la izquierda, y lo que era ventral se va a ir localizándose hacia la derecha. Y esto me va a determinar que lo que era dorsal va a acompañar a la curvatura mayor. Si recuerda
La primera imagen era la curvatura mayor del estómago. Y lo que era ventral lo acompañaba la curvatura menor. ¿Bien? Sigamos con... esto es lo que le estoy comentando. El, la, la curvatura menor, que va a quedar a la derecha por la rotación, va a trasladar el mesogastrio ventral. ¿Bien? Y que va a llegar hasta la segunda porción del duodeno. Y del otro lado, lo que es la parte posterior, el dorsal, el mesogastrio dorsal, va a generar el proceso peritoneal de la curvatura mayor. Por ahora no le pongamos nombre. Bien, entonces, tenemos el tubo que giró, nos trasladó, en el sentido de la aguja reloj, nos trasladó el mesogastrio ventral hacia la derecha, en relación con la curvatura menor, y el mesogastrio dorsal hacia la izquierda en relación con la curvatura mayor. En el mesogastrio ventral, ¿sí?, en relación con la curvatura menor, y lo recalco, se empieza a desarrollar el esbozo hepático. Bien, y en el mesogastrio dorsal se va a ir desarrollando el vaso. Bien, entonces ya tenemos dos órganos muy importantes de esta zona, uno en el mesogastrio dorsal, uno en el mesogastrio ventral. Esto ya nos dice que el hígado va a estar conectado con el estómago por la curvatura menor, por ser resabio, el mesogastrio ventral. Y el vaso lo va a estar por el mesogastrio dorsal a la curvatura mayor. Bien, me detengo un poquito antes. El hígado sigue desarrollándose, creciendo. Si vemos, si hacemos el jueguito de seguir con el lápiz, todavía es una sola unidad continua, el peritoneo, que lo podemos seguir en ventral y en visceral y en parietal, pero al crecer los órganos y estar en contacto, empiezan a pasar algunas cosas que ya son detalles importantes, como la zona denudada, perdón, del hígado. Bien, una zona que ya la conocemos, ya la estudiamos, que se forma por el contacto de la cara posterior del hígado con la pared posterior del abdomen y diafragma. Bien, y acá ya empezamos a reconocer una estructura que es muy importante, que es la trancavidad, o el espacio menor, lo dice acá en inglés, pero la trancavidad de los biplones, que ya podemos ver sus relaciones. Está relacionado con el estómago, está relacionado con parte del vaso, está relacionado con el epiplón menor y el epiplón mayor. O sea que hay algún tipo de relaciones ahí que vamos a tener que ir teniendo en cuenta. Bien. En este gráfico, este es el momento menor o epiplón menor del mesogastrio ventral. Bien, y esta parte del mesogastrio dorsal va a ser, va a conformar después el aumento mayor o el epiplón mayor. Bueno, acá lo único que se hizo acá se dio vuelta como si fuera una tomografía. Acuérdense que la tomografía y resonancia se ve desde caudal, siempre. O sea, muy básica la 3D, pero estamos viéndolo desde ventral, perdón, desde caudal. Lo que quiso decir que esto gris es el diafragma, este es el tubo, y estos son los dos mesogástrios, dorsal y ventral. Ahí va produciéndose el giro. Lo mismo, ¿bien? El hígado se gesta en el mesogastrio ventral y el spleen, el vaso, se gesta en el
mesogastrio dorsal. Bueno, y acá vemos un poquito más específicamente el saco menor, ¿sí? O la trancavidad de los epiplones, el de Sersac. Bien, vemos hígado recubierto por peritoneo, vemos un borde libre del peritoneo, que ahora lo vamos a refrescar, vemos todo el estómago, ¿sí? Vemos parte del mesogastrio dorsal, vemos el vaso, peritoneo, bueno, y acá estaría faltando los órganos retroperitoneales. Aumento menor, y desde ahí nacería el aumento mayor. Bien, suman el duodeno, y ahí bien, entonces, si a la estructura le agregamos la segunda porción del duodeno, bien, en íntima relación con la cabeza del páncreas, que acá no está, nos queda un borde libre del aumento menor del epiplón menor. Ese borde libre es el ingreso a la trancavidad o al saco menor. A esto lo está llamando el epiplón. Ay, vamos, no con la traducción, porque estoy en inglés. El foramen epiploico, ¿sí? Lo que la traducción en inglés. Bien, lo que me permite ingresar directo a la trancavidad o al saco menor. Bueno, acá nos está diciendo que el mesogastrio dorsal tiene un borde libre, pero que en realidad continúa con esta zona ventral y continúa con esta zona dorsal para completar el saco menor. ¿Mm? Entonces, cuando le agregamos esta parte, el saco menor, la trancavidad se completa, teniendo su ingreso, ¿sí?, en la relación entre el duodeno, el hígado y el borde libre del epiplón menor. Bien, para ir agregando complejidad, ahora agregamos el cono transverso. El crecimiento, el growth, el crecimiento del cono transverso me determina la característica del aumento mayor, del epiplón mayor. Hacemos un corte sagital y ahí vamos a verlo. Bien, aumento menor entre el hígado y el estómago. Todavía estamos en área, en zona embriológica, ¿sí? Aumento mayor, que en este periodo, después lo vamos a revisar de nuevo en la fotocopia de Jiménez, forma un doble saco, ¿sí? Cono transverso, suspendido del área posterior, de la pared posterior por el mesocono transverso, y ese es el páncreas. Que en esa parte del páncreas es retroperitoneal, ¿sí? Bien, si se acuerdan que dijimos que el epiplón mayor es un delantal formado por grasa y por tejido peritoneal que cae por delante de todo el tubo digestivo, fundamentalmente colon transverso e intestino menor, intestino delgado. Bien, fíjense acá. En este periodo embriológico tenemos tres estructuras paralelas, ¿sí? Epiplón mayor, mesogastrio dorsal, embriológico, y colos transverso. Perdón, y mesocolon transverso. Bien. El mesogastrio dorsal se va a adherir al mesocolon transverso y va a generar un solo saco. ¿Bien? Lo mismo que va a pasar, porque si recuerdan, veamos un poquito que pasó desapercibido. Fíjense acá, este epiplón mayor tiene 4 capas. O sea, 2 capas parietales y 2 capas viscerales. Eso no, en el adulto no sucede. ¿Bien? Lo que va a pasar es que
Acuérdense que es como una ley máxima en peritoneo. Lo que está en contacto mucho tiempo se adhiere. ¿Bien? Bien, se reabsorben las capas duplicadas. Bien, entonces nos queda conformado el saco menor o transcavidad de los epiplones y el delantal del epiplón mayor o aumento mayor. Y acá empezamos a ver más relaciones del adulto. La curvatura menor del estómago, epiplón mayor, conos transverso y mesocono transverso, vamos a hacer el piso, páncreas y pared posterior y peritoneo parietal posterior. ¿Bien? De la trancavidad. ¿Bien? ¿Bien? Aumento menor, o sea, el lesser sac, la trancavidad, formado por el epiplón menor, estómago, aumento mayor. Vamos a ver de nuevo. Disculpen que me la cabeza con esto, pero entonces nos queda el saco menor, la trancavidad, formado por el epiplón menor, estómago, fundamentalmente la curvatura menor y la cara posterior, epiplón mayor, supramesocólica, colon transverso, mesocolon transverso, páncreas, peritoneo parietal posterior. ¿Bien? A ver si me parece que... No, bueno. Esto es para entender un poquito cómo se relaciona por qué hay alguna diferencia entre el ángulo derecho e izquierdo del colon. Bien. O sea, para el tubo digestivo va a estar dividido en tres partes. No importa el nombre ahora. Pero la parte central, bien. Si bien la rotación de los órganos supramesocólicos eran dirigidos por el estómago, acá la cosa se complica un poquito. Hace un loop primero y después la parte derecha va a pasar por delante del duodeno. ¿Sí? El colon proximal va a pasar enfrente del duodeno. Bien, y esta va a ser la configuración final que va a tener el adulto. ¿Bien? Bueno, es muy didáctico, vuelvan a verlo. Si bien está en inglés, la traducción es muy simple. Repasemos ahora un poquito más específico. ¿Alguna duda de eso que vimos? Profe, yo tengo una duda. Sí. El profe que dio el teórico de peritoneo, como que nos decía que había que explicar que el epiplón mayor tiene 4 capas, o sea, está formado por 4 hojas. Pero eso como que sería como que recién lo vimos, que como que eso después se junta, y lo explicamos como 4 hojas o como está en Bueno, la última del desarrollo embriológico que estaba a ya ver como... si también lo tengo acá. Bueno, fíjate, si vamos a la bibliografía, por lo menos la que yo uso, y fíjate que esto coincide, no sé, ahí les achico un poquito la imagen, pero acá está el mismo gráfico que vimos recién, como primero son 4 capas, y en este punto son 3 estructuras: epiplón mayor, mesogastrio dorsal y mesocolon transverso, ¿sí? Y después esto se unifica. Bien, la verdad que yo lo tengo estudiado de esta forma para después conformar, bueno, esto. Es mucho más esquemático, pero fíjense que lo que yo creo que hará referencia es tal vez a la zona donde está el repliegue. Eh, ¿Quién dio el teórico?
Vaso, creo. En todo caso. Averiguo, a ver, le pregunto ahora qué hará referencia específicamente para no haber dudas. Pero más allá de decirlo, si ustedes entienden, pueden explicar tranquilamente lo que va pasando. Bien, para no generar confusión. ¿Sí? Pero el estadio como avanzado sería Ujú. cuando ya acualece eso, ¿no? Claro, Esa sí, sí, imagen, sí. la Claro, 6. sería esta para terminar teniendo una sola estructura. ¿Mm? Sí, porque aparte no se olviden que, a ver, tal vez, la verdad yo no sé si habrá salido algo nuevo que no esté al tanto con esto, pero si prestan atención, el aumento mayor, o sea, el dolor mayor, eso tiene recubrimiento de peritoneo visceral, no tiene recubrimiento de peritoneo parietal. O sea, te tendría inicialmente, genéricamente, dos hojas de peritoneo visceral, porque en este caso que tenía las cuatro se adhieren. Pero bueno, ahí pongo punto suspensivo y averiguo a ver a qué hará referencia para poder explicarlo un poquito mejor. ¿Sí? Lo único que fíjense que estas son dos bibliografías distintas eh, y que explican lo mismo con respecto al desarrollo, ¿no? Son casi calcadas las imágenes estas del video. ¿Sí? Lo que sí es importante es que lo revisen. Acá está, esto está más interesante porque es por semana, ¿bien? Acá en la primer figura, que sería final de la tercera semana, tenemos el tubo intestinal y tenemos el mesenterio ventral, ¿bien? Y el meso dorsal. Ya para la cuarta comienza a producirse la rotación y el desarrollo del el hígado y el vaso con algún esbozo pancreático, y ya para la quinta semana está más avanzado y bueno, y va pasando lo mismo. La única diferencia es que esto, como es libros de imágenes, está hecho con una vista caudal. Entonces vamos viendo cómo se va a ver después en la tomografía el giro. Bien, pero empezamos a encontrar lo que va a conformar la transcavidad, ¿sí? Los órganos retroperitoneales, fíjense que va a quedar los dos riñones, aorta y cava, que acá no está, parte del páncreas retroperitoneal. Acá empiezan a aparecer el ligamento gastrohepático, que es parte del epiplón menor, ¿bien? Después tenemos el ligamento gastroesplénico, ¿bien? Y el ligamento esplenorrenal, que bueno, acá no está, que no está bien determinado, pero lo que va a determinar después es el esplenorrenal. Seguimos con el giro. Acá ya está muy claro que la gran parte del páncreas retroperitoneal, ¿bien? Y nos queda la estructura de la transcavidad casi terminada, ¿sí? A partir de la sexta semana. Y bueno, y los cortes parasagitales los que vimos recién. Bien, para terminar viendo lo que habíamos visto. Bien, bueno, estos ya son cortes. Y ya que estamos en un corte axial del adulto, veamos este esquema que les va a servir para lo que es eh, imagen, donde vamos a tener el estómago, bien, el vaso, los dos riñones, y esta zona siempre es complicada, pero una vez que la determinan, eh, no van a perderse. Lo más importante acá es determinar si lo que están viendo es el páncreas, ¿sí? Y el páncreas, una vez que lo reconocen, van a ver que no es difícil determinarlo. El eje siempre va a ser la aorta. Vamos a buscar la aorta y al lado la vena cava inferior. La vena cava siempre va a ser un poco más grande que la aorta. Entonces, sabemos que todo lo que está por delante, el único órgano que va a estar por delante de estas dos estructuras es el páncreas. En donde tenemos que ampliar un poquito la visión es si podemos encontrar alguna de las arterias y venas que conforman esa zona, mesentérica superior, eh, tronco venoso de la vena renal izquierda, el complejo de la vena esplácnica, o sea, todo lo que va después determinar lo que vendría a ser la vena porta. ¿Bien? Teniéndolo en cuenta. No sé si sumamos algo más.
Bueno, esto es un poquito lo más específico, lo que estuvimos viendo con respecto a la conformación de esa zona, ¿bien? En donde lo que se ve es la relación o la dirección que han tenido las membranas peritoneales en su evolución. ¿Bien? Más que nada para ir entendiéndolo, no sé si han repasado los ligamentos, pero bueno, esta imagen está media fea. Lo que vamos a buscar es el ligamento gastrocólico. En la próxima imagen lo que va a estar dado es cómo se conforma el ligamento transverso. Bien, y fíjense que de nuevo el epiplón mayor acá vuelve a tener la conformación que ya hablamos una vez que se adhieren. Estos tres puntitos son las tenias del colon, bien, pero es parte de lo mismo, siempre volvemos y lo mismo. Yo les recomiendo que le peguen una leída a esto más que nada, porque esto les va a servir mucho para nomenclatura en imágenes, ¿sí? Este es un libro de imágenes. Bien. Bien, una vez que identificamos esto, bueno, este gráfico lo pasamos porque ya lo estuvimos viendo muchas veces. Lo que tenemos que discutir o repasar es la diferencia, ahora sí volvemos a recordar, entre un meso, un epiplón, una fase de coalescencia, ¿bien? Los espacios que estuvimos repasando, la zona libre, las zonas libres de los órganos, fundamentalmente la zona libre del hígado, ¿bien? Que en este gráfico se ve perfecto, ¿bien? Y no es mucho más, peritoneo no es mucho más que eso, o sea, es todo, pero en realidad es entender cómo mediante el desarrollo biológico se segmentan las estructuras y qué estructuras conforman el peritoneo, ¿sí? ¿Quieren que repasemos los conceptos? Me imagino que ya a esta altura los van a manejar bien sobre lo que sería un meso, un epiplón, un ligamento. ¿Sí? Seguimos. ¿Tienen entendido esos conceptos? Profe, otra pregunta. Sí. El ligamento pancreato esplénico y el gastroesplénico, ¿está bien decirle ligamento? Porque tiene estructuras Sí. vasculares. A ver si no es en este. Ahora, dame un segundito que busco un corte donde están los dos. Claro, bueno, tenés razón completamente. No son estrictamente. Uno se comporta más como un meso que otra cosa. Yo creo que la diferencia en la nomenclatura está dada por, por el tamaño. Fíjense, los mesos principalmente eh, son de gran recorrido, para decirlo de alguna forma. La evolución, o sea, el desarrollo de la estructura anatómica es más larga que los ligamentos. Los ligamentos por lo general son estructuras cortas. Y en este caso, no es este el PDF, en este caso, justo unen distancias cortas de órganos que están muy cerca entre sí. ¿Bien? Pero sí, cada uno tiene su contenido con respecto. Bien, mira, fíjate acá, calculo que es esto lo que estamos hablando. Nosotros en este caso tenemos el estómago, se acuerdan que se unía al vaso por lo que vendría a ser el mesogastrio dorsal, ¿bien? Que cuando en el adulto conforma ya el saco menor, la trancavidad, esa estructura residual del mesogastrio dorsal, ¿sí? Se va a llamar ligamento gastroesplénico. ¿Bien? ¿Y qué estructura vascular va a ir por ahí? Los vasos gastroepiploicos izquierdos y la Claro, arteria porque, corta. bien. Y a nivel del ligamento espleno-renal, ¿qué estructura tenemos? Bueno, ahí te está diciendo. Bien, la arteria esplénica, ¿bien? Entonces, calculo que esa es la pregunta que me hacías.
Sí, sí, Ah, porque, sí, eso. Sí, igual le decimos bien, punto. bien, o sea, como ya sabrán a esta altura del partido, la anatomía no es matemática. Entonces, yo lo que siempre interpreté es que estos son ligamentos fundamentalmente porque son estructuras cortas en recorrido, unen órganos que están muy próximos entre sí. Acá es re lindo verlo en el, en el esquema, pero en la realidad están casi adheridos esos órganos, más aún si el vaso está hiperplásico. Y indefectiblemente cualquier estructura va a llevar va a tener algún componente vascular, algún contenido vascular. Eso es así. Pero acá en este caso puntual, por la relación que tienen entre sí. No se olviden que los vasos no van a ir por cualquier lado, van a ir indefectiblemente por el camino que les hace el peritoneo. ¿Sí? Entonces, los dos grandes mesos que nosotros conocemos, que es el mesocolon transverso y el mesenterio, eh, la, la diferencia principal con los ligamentos son que son estructuras muy grandes, y que ocupan mucho volumen y que llevan, que llevan dos paquetes vasculares muy importantes, como son la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Pero el cuerpo no le pone nombre a las cosas, se las ponemos nosotros. Lo que sí es saber esto. Esta imagen de este ángulo es fundamental porque es la parte de la cola del páncreas, es la parte el- el- más lateral, o sea, más hacia la izquierda y posterior de la trancavidad, y está en íntima relación estas tres estructuras. ¿Sí? Entonces, tenemos el estómago y el vaso por el ligamento gastroesplénico con su contenido vascular, y fundamentalmente el páncreas con el vaso y el riñón por el ligamento esplenorrenal. Bien, en donde va a ir, ahí sí es muy importante la arteria esplénica, que la arteria la vamos a poder identificar en los estudios tomográficos por resonancia, e incluso la vena también. ¿Sí? Después, como para ir cerrando este tema, eh, ya va más a la parte de estudio, no tanto de memoria, pero sí de aprenderse sus nombres, que algunos docentes, yo no soy tan fanático de los nombres, pero para que sepan, son las fascias de coalescencias y su localización. Las fascias de coalescencias son las zonas que quedaron sin cobertura peritoneal. ¿Bien? ¿Cuáles recuerdan de esas? Las, las dos retrocólicas, Divi- claro, bueno, eso les iba a decir. que son Dividámosla TOL en 2 y TOL 3. y Mm, inframesocólica. Entonces, y las dos retrocólicas serían inframesocólicas, sí, ¿sí? ¿Eso qué determina mecánicamente esas fascias de coalescencia? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué diferencia tiene un ligamento, un meso, un epiplón incluso, de una fascia? ¿Qué pasa con el órgano que está en relación con ellas? Puede ser que los que están en relación con las fascias de coalescencia quedan fijos. Ah, Exactamente. Sí, 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 sí. Las fascias lo que hacen es unir el órgano a la pared posterior. Y todo lo otro permite una cierta movilidad, principalmente los mesos, ¿no? Y sobre todo el mesenterio. Eh, ese es un dato muy importante. Entonces, si nosotros tenemos una fascia, esa zona del órgano va a estar fija, por decirlo de alguna manera, a la pared posterior. Bien, entonces, ahora volvamos. ¿Qué fascias conocen? Vamos a hablar en el mismo idioma todos. Por debajo del mesocolon, inframesocólica. Recién la nombraste. Vamos de nuevo. las dos retrocólicas, la Bien. derecha y la izquierda, que son TOL 2 y TOL 3, creo. Bien. Y por arriba, La supramesocólica. retropancreática y las dos Bien. retroduodenopancreáticas. Bien. No, la retro y la pre-duodenopancreática. Bien.
Eso es lo que nos da una idea es de que el páncreas va a tener una parte intraperitoneal y una parte retroperitoneal, ¿sí? Eh, yo lo que, bueno, esto lo estoy viendo, pero lo vamos a ver cuando veamos urinario, que es la parte que nos faltaría para terminar la compartimentalización abdominal, que es el retroperitoneo, ¿sí? Que va, muy fácil. Pero bueno, sigamos con lo de la guía. ¿Alguna duda fundamental que haya quedado del peritoneo? A mí lo que me gusta del peritoneo, calculo que se han dado cuenta, es verlo en todos los... no verlo como hacíamos antiguamente, que era en un solo momento, sino verlo desde el primer día. Porque el peritoneo es la esencia del estudio del tubo digestivo, ¿sí? Le vuelvo a repetir. Entender la embriología, vamos a entender las relaciones, y después, bueno, y ponerle algunas características puntuales, como estuvimos viendo, de ligamentos, y los nombres de las fases de coalescencia, y no hay mucho más. Profe, Sí, entonces cuando lo explicamos estaría bueno empezar desde el desarrollo embriológico. mirá, si vos podés explicar el peritoneo de desarrollo embriológico es porque lo entendiste bien, ¿sí? Esa es la esencia, ¿no? Salvo que haya alguna pregunta muy específica, eh, de las clásicas, por ejemplo, a ver, decime los límites de la trancavidad o saco menor, qué ligamentos unen el estómago con el vaso, cómo se llama el origen del ingreso a la trancavidad, eh, bueno, qué contenido tiene y qué cantidad tiene el mesenterio. Bueno, salvo que sea así, si vas a hablar como tema del peritoneo, sería ideal, es muy interesante. Sí, Profe, sí. las preguntas durante el parcial van a ser así como más o menos las dijo usted, o porque por ejemplo noto yo que la tarjeta tiene muchísima información. Sí, 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 es algo. Ustedes no se olviden, chicos, que esto esto, bueno, en la esencia esto es un práctico. Tratamos de mezclarlo con teoría porque si no es muy difícil. Pero sí, sí, por eso yo ya hace muchos años empecé o sea, mi base, de hecho, yo fui muchos años docente de histología y embriología. Por eso trato de meter siempre que puedo un bocadito de embrio. Pero acá la embriología es fundamental. Y por el tiempo físico que tenemos, lo que necesitamos es saber 5 o 6 conceptos muy claros, no confundir un meso con un epiplón, entender la anatomía descriptiva de las principales relaciones, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, poder entender este corte axial y saber qué estructura es la que rodea a este polo vascular y de conducto biliar, saber cómo se llama este espacio, saber qué lo limitan, saber cómo se llama esto, saber cómo se llama esto, ¿bien? Eso porque si no, cada examen tiene que durar 2 horas, ¿sí? Entonces yo la idea que les doy es, esto que estamos viendo acá es la base, este es el eje, es lo mínimo que necesitan para entenderlo. Si después quieren estudiar una teoría de alguien y la pueden llegar a expresar, y bueno, por algo hay una escala de notas, por algo hay coloquios, pero esto es lo mínimo que necesitan sí o sí saber, alcanza, ¿sí? Y en el caso de ahora, la modalidad, bueno, que siempre fue así, yo con mis alumnos cuando tomo oral, es lo que charlamos, no hay nada raro sacado de contexto. Aparte no tienen pueden prepararlo para un coloquio, para un final, pero no tienen tiempo físico para poder estudiarlo todo, eso es real. No sé si esa era la pregunta, pero le vuelvo a decir lo mismo que sí, al sí, principio, profe, gracias. no como nuestros ministros de economías, pero sean ustedes buenos economistas con el estudio, ¿sí? Medicina es una materia en una carrera donde la inteligencia va de la mano con la organización y con la jerarquización de los contenidos. Yo no recuerdo haber podido estudiar un libro entero. Creo que
el Robin en su momento, no, ¿sí? Robin. Bueno, uno de patología, porque la cátedra era, porque había muchas descripciones que tampoco lo pude estudiar entero, o sea, acá traten de usar estos recursos, ¿sí? Eh, no se salgan de esto. Ya que estamos, fíjense que este dibujo, por algo lo habíamos puesto, acá vemos muchísimas cosas, ¿sí? Anterior, posterior, está visto como una tomografía desde caudal. Vemos el hígado. ¿Cómo se llama esta estructura pequeña que está acá? En el hígado. Cara anterior del hígado. ¿Cómo se llama? ¿Qué me divide esa estructura en el hígado? El ligamento falciforme. Bien, entonces, ¿y qué me divide? El hígado en el lóbulo derecho. Bueno, quedaría el izquierdo con el cuadrado. Perfecto. ¿Sí? O sea, hace una división macro del hígado. Bien, pues tenemos el estómago con su curvatura menor, y fíjense que de esta parte de la curvatura menor hay una estructura. ¿Qué estructura sería esta? Así en forma global. Toda, ¿no? Epiplón menor. Bien. Y puntualmente esta parte del epiplón menor, El hilo hepático. ahí tenemos porta, arteria hepática y conducto biliar. Que este pilar nos está dando parte del ingreso a la trancavidad. Bien, toda esta es la trancavidad. Bien, fíjense un detalle que estamos por debajo del páncreas. Se ve ahí en el trasfondo, el páncreas parecería ser esta la arteria, pero bueno, no está marcado. Vemos muy bien esta estructura que estuvimos viendo recién. ¿Qué sería? ¿Qué estructura sería esta? El ligamento gastroesplénico. Gastroesplénico. ¿Qué estructura vascular lleva? ¿Se lo dijeron? Los vasos gastroepiclóicos izquierdos. Bien. ¿Y esta estructura de acá? ¿Qué El pleno sería? renal. El ligamento. Que parte de la arteria esplénica, los vasos esplénicos pasan por ella. Bien, entonces acá tenemos una línea muy marcada de la pared posterior de la trancavidad que nos deja todos los órganos retroperitoneales. ¿Sí? Ambos riñones, bueno, ahí se ven las adrenales, pilares del diafragma, que vemos algo de ahí, aorta, vena cava, ganglios del plexo solar, y el origen de las ramas, en este caso serían centrales de la aorta. ¿Bien? Este gráfico es muy lindo esquema, creo que es del Sobota, como para unificar estos criterios. Y en el al lado, bueno, vemos un poco la conformación, pero bueno, esto ya lo vimos reiteradas veces. Bueno, eso, es ese manejo el que tienen que tener de peritoneo, ¿sí? Desarrollo embriológico, estructuras que lo conforman y características puntuales de las que estuvimos hablando. Bien, ¿alguien se anima a charlar, contarnos un poquito de lo que vamos a ver acá? ¿Cómo podrían describir o cómo podrían dividir el tubo digestivo desde el ciego hacia adelante? ¿Cuántas estructuras vemos ahí? Vemos el colon, que se divide en 5. Ciego, colon ascendente, colon transverso, descendente y sigmoideo. El recto Bien. y el ano, al finalizar la Bien. imagen. ¿Qué característica macro tiene el colon que la diferencia del intestino delgado? Las teñas, las tres ¿Qué serían las teñas, tenidas?
¿Qué serían? Son fibras ¿Qué musculares serían? abdominales. ¿Cuántas capas musculares tiene el tubo digestivo? O sea, los órganos huecos del tubo 3. digestivo. Bien. Entonces, en el colon, la tercera capa se concentra, como vemos en este esquema, en tres haces. ¿Bien? Son las tenias. ¿Bien? Esa conformación en tenia nos da la característica de las pullas, para decirlo de alguna forma, muy característica del colon. ¿Bien? En el colon, ¿quién tiene que saber? Esto primero, ¿sí? La conformación macro con las tenias, la característica de sus irregularidades, las zonas que están adheridas a la pared posterior del peritoneo por las fases de coalescencia, la zona libre, muy importante del colon transverso, bien, y obviamente cómo va terminando su zona distal a nivel de la ampolla rectal, con el colon sigmoide. Y entender cómo es la terminación del tubo digestivo, o sea, del intestino delgado en el ciego, la localización del apéndice, pero lo que para mí da la parte teórica más interesante del colon es esto, que es la irrigación. Bien, que esto nos une dos grandes sistemas arteriales que generan su irrigación. Entonces, si bien anatómicamente lo podemos dividir en 5 segmentos, ¿cómo podemos dividir al colon de acuerdo a su irrigación? En un colon izquierdo y derecho. Exactamente. Esa diferencia es importante saberla y remarcarla. ¿Y dónde estaría la división? ¿Dónde estaría la línea de aguas que me divide un colon del otro? En el colon transverso. Más Eso, o menos profe, te un iba a tercio del preguntar, colon porque ¿cómo transverso. era lo del tercio del colon transverso que era irrigado por digamos, por las ramas que vienen de la mesentérica superior y la Un tercio, inferior? un tercio del colon transverso por la mesentérica superior, más o menos. Ah, gracias. Eso Y no me y cae. esa estructura que irriga el colon transverso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Arco la de unión de los... Arco de Riolano. Rilano. Claro, bien, bien. O sea, ambos sistemas vasculares, así como los arcos palmares o plantares en los miembros, están unidos por una estructura vascular llamada arco riolano que me va a dar la irrigación del colon transverso, pero va a recibir afluentes de las dos arterias. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes cuáles son las cosas importantes? Primero, que vascularmente tenemos dos regiones colónicas, derecha e izquierda, irrigada por cada una de las mesentérica. La arteria mesentérica superior, bueno, acá vemos un pequeño detalle pinzando el duodeno, la pinza aorta mesentérica, y la mesentérica inferior. ¿Qué otra característica tienen estas arterias a nivel del colon? Este sistema de irrigación, ¿sí? ¿Cómo se denomina o cómo pueden describir este sistema de irrigación? O siendo un poquito más estructurado, ¿cómo se llaman estas arterias? ¿Tienen nombres? Tanto de la superior como la mesentérica superior como la inferior. Las mesentéricas y las cólicas. Bueno, por Las que eso, serían las ramas de la mesentérica. bueno, cuántas cólicas hay, dónde se localizan, dónde terminan. Del lado izquierdo tengo entendido que es inferior, media y superior de las cólicas, y al lado eh, derecho, sí, no, estoy al revés, creo. Sería de ¿Está bien, superior e inferior. ¿Alguien puede aportar?
Yo tengo del lado derecho, como la primera, la más superior sería la cólica media, la que le sigue inferior, la cólica derecha, y la última sería la iliocólica. Y del lado izquierdo sería la cólica izquierda y después las arterias sigmoideas, que son 3, que ¿Cómo se sería eso? anastomosan y dan las arterias rectas, que son las que van directamente a la pared. Bien. O sea, ya acá en el colo vimos 3 áreas. Vamos a ver. Hay un área que es esta, que algo, esta área, en donde confluye el yeyuno ilion, tenemos el apéndice y el ciego. ¿Cómo se irriga esta área? Algo nombraste recién. Hay una arteria que da Por la muchas ramas, Por la que es la iliocólica. que... ilio biseco apéndice cólica, esa es. Ilio Y biseco una, pendículo cólica. esa. Sí. A ver, entonces, ¿qué irrigaría? ¿Te sabes de la Las cerámica? ramas secales, una al ilium y Ujú. otra al apéndice. Bien, Y ya una tenemos. por atrás de donde estaría el ciego. Claro, pues ilio, la primera Sí. rama, ilio, va a la parte distal del ilio. Biseco, o sea, tenés una rama secal que por lo general es una anterior y posterior. Apendículo, porque da la rama para el apéndice. Y cólica, porque da una rama que se va a relacionar con la parte ascendente del colon. Igualmente, esta es la base, ¿sí? O sea, de una sola rama arterial se irrigan todas estas estructuras. Acá pueden pasar varias cosas. Primero, que el ciego puede estar a diferentes alturas, incluso puede estar subhepático, tener un colon derecho pequeño. Puede pasar que el apéndice esté en diferentes caras del ciego, posterior, inferior, anterior, laterales. E incluso puede pasar en pacientes que tienen un dextro, que ha habido una alteración en la rotación, que pueden ser que el ciego lo tenga a la izquierda, ¿sí? Eh, Pero fundamentalmente lo más importante que ustedes sepan es que tanto el ciego como el apéndice pueden estar a diferentes alturas del lado derecho y el ciego sobre todo puede estar en diferentes zonas. Perdón, el apéndice puede estar en diferentes zonas del ciego. ¿Bien? El otro tema ya lo vimos recién, que es la división, la gran división de la irrigación del marco colónico por las dos mesentéricas. Y lo que sí quiero que repasemos es cómo se irriga la parte final del tubo digestivo. Recién hablaron de la sigmoide. ¿Y qué otras estructuras van a irrigar el recto, por ejemplo? Obviamente todo esto que estoy diciendo son cosas completamente preguntables y evaluables, por eso. ¿Cómo se irriga el recto? O sea, ¿qué sistemas vasculares participan? ¿Qué sería el resto? El recto, ¿El recto, por ejemplo? el recto. Hemorroidal superior, que es la rama terminal de la mesentérica inferior. Si tenemos una hemorroidal superior, ¿qué más tenemos entonces? Una inferior. ¿Algo más? Tincho, Paz, no sé si andan por ahí. Sí, acá estoy, Paz. No pude entrar porque había mucho viento en Zapala. No importa. Se complicó. No ¿Y importa. qué otra arteria grande se ve ahí en la imagen? Grande, grande. Claro. ¿Y cuál creen que irrigaría el resto que falta? O sea, vamos con la idea, ¿a dónde queremos llevarlos? Esta zona final del tubo digestivo va a estar irrigado por sistemas vasculares distintos. Entonces, es muy importante que sepan cómo se llaman esas arterias. O sea, hablamos de hemorroidales. O sea que, entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Cuáles son
y de qué gran arteria vienen. ¿Mm? Vamos a tratar de trabajar en eso. Si alguien lo sabe, lo puede ir diciendo, y si no, lo vamos armando entre todos. Ahí ya Martín tiró tiró un salvavidas. Profe, ¿puede ser que la arteria rectal medial, porque estaba repasando de que se podía originar de la ilíaca interna? ¿Podría ser esa? Exacto, por ahí vamos. Profe, yo también tengo anotado que la rectal inferior es rama de la pudenda interna, que también irriga el conducto anal. Bien. Bueno, También, vieron, o sea, sí. no, también que está la rectal superior, que es rama de la mesentérica inferior. Bueno, entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Cuántos sistemas irrigan la parte final del tubo digestivo? ¿Mm? Superior, la superior, ¿qué sistema lo da? La mesentérica, mesentérica inferior. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces serían Sí. 3 sistemas, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Te animás a resumirlo? Sería la arteria rectal superior, que sería la terminación de la mesentérica inferior, la arteria rectal media, que proviene de la ilíaca interna, y la rectal inferior, que proviene de la pudenda interna. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, esto que hablamos, así muy rápidamente, pero son los lineamientos básicos para irrigación de marco colónico. Los 3 grandes temas. El primero que hablamos es la separación funcional en un colon derecho e izquierdo, de acuerdo a la mesentérica superior e inferior. Cómo se irriga el inicio, ¿sí? O sea, la ampolla, el ciego, la parte terminal del ilion y el apéndice, cómo puede llegar a variar eso con respecto a las características de cada paciente, y cómo se conforma la parte final del tubo digestivo por estos 3 sistemas vasculares. Eso, ¿sí? Eso es toda arteria del tubo digestivo. Sumado a lo que hablamos de la división morfológica del mismo, a la característica de la formación de tenias y sus abolladuras clásicas, a la relación que tienen con el peritoneo y con las fases de coalescencia. Yo le estaría agregando algo que por ahí lo hablamos muy por arriba, creo que la otra clase, que eran los ligamentos que sostienen, el colon se sostiene como de 2 ligamentos, por eso tienen esta característica hacia arriba, ¿sí? de los 2 ángulos hepático y el ángulo esplénico del colon. Y lo que nos estaría faltando, no sé si está el gráfico acá, pero bueno, lo charlamos, es el drenaje venoso del mismo. ¿Qué estructuras van a conformar el drenaje venoso? ¿Quién me va a drenar? Sí, las arterias son las mesentéricas. Bueno, Las venas mesentéricas, inferior y superior. Y que van a formar, ¿qué cosa? En la porta. Exactamente. Bueno, entonces ahí cerramos, ¿sí? Cerramos lo que es la irrigación, o sea, la conformación de colon y su irrigación arterial y venosa. Le tienen que sumar las relaciones, fundamentalmente las relaciones que tenemos en la parte hepática y en la parte esplénica. ¿Sí? No es mucho más que eso. Yo no sé, Martín, Santi, no sé si tienen ustedes preparado algo de linfático, que es un tema que siempre nos queda ahí dando vuelta. No, pero No para ahora, pero le digo para sí. armar en las clases que nos quedan. Sí, para la que viene podemos armar algo con Santi o con Paz. Bien, porque viste que siempre es un tema que queda dando vuelta y presta confusión. ¿De algo en especial? ¿O de todo en general? No, después lo vemos si quieren, pero como para tener ideas claras y simples del linfático, y no se nos. Y que el tema todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Buenísimo. Profe, Sí. yo no entendí bien cómo
O sea, la parte de peritoneo de colon, ¿no? ¿Cómo estaría como dispuesto? O sea, hay una parte del colon que está totalmente cubierta Ujú. y otra que está como adosada a la pared posterior. Exactamente. Pasa lo mismo que con el páncreas. Todo lo que es colon transverso, ¿sí? Vamos acá. O sea, todo esto que sería el colon transverso, eso está cubierto completamente por peritoneo, ¿sí? Y está unido a la pared posterior por el mesocolon transverso. El colon descendente, perdón, ascendente y el descendente tienen peritoneo parietal en su cara anterior y su cara posterior está adherida a la pared posterior por la fase de coalescencia. O sea, ¿qué me está diciendo esto? Lo vamos a ver cuando veamos bien retroperitoneo, pero que el colon ascendente y el descendente son retroperitoneales. Esos son los pequeños detalles que hay que agregarle al final del estudio de peritoneo. Y por ahí lo pasamos un poquito por alto, pero hay otro meso que no hablamos, que ahora me viene a la mente, que es este. O sea, ¿cómo se relaciona esta parte? Esta parte no es retroperitoneal. ¿Sí? Estas arterias, ¿cómo llegan a esta parte del tubo digestivo? Al sigmoideo. ¿Alguien leyó algo por ahí? ¿Qué pasa con el peritoneo y el colon sigmoideo? Se los cuento al revés. Hay un cuadro clínico, ¿sí? Que se puede producir por alguna enfermedad, por ejemplo el mal de Chagas, que hace que el tubo digestivo, sobre todo el colon, crezca. ¿Mm? Si crece mucho, puede girar sobre su eje esta parte del colon, ¿sí? Y estrangular el aporte vascular. Mi pregunta es, vámonos con el planteo que está interesante. El Chagas produce algo que se llama megalocolon o megadolicolon, o sea, es un megacolon. El colon se hace gigante. Pero solamente se puede girar y estrangularse en su giro esta zona del colon. Nunca vamos a encontrar estrangulado el colon descendente, ni el colon ascendente o el colon transverso. ¿A alguien se le ocurre pensar por qué? Porque tiene meso. Exactamente. ¿Vieron? Eso es muy interesante. ¿Y cómo se llama ese meso? Tiene poca. Bien, no es muy. No es muy famoso, pero es muy importante. Bien, que no habíamos olvidado. ¿Y qué estructuras vasculares pasan por él? Las arterias sigmoideas. Sí, lo que estuvimos hablando hoy. ¿Sí? Entonces un tercer meso, que tiene la misma característica que los otros mesos, más pequeño, pero muy importante. Y se hace evidente en estas patologías, ¿sí? En donde hay un vólvulo. El vólvulo es cuando la estructura del tubo digestivo gira sobre sí misma. Y si eso no se devolvula, o sea, no se destraba, se produce la necrosis de esa área por estrangulación arterial. ¿Bien? Entonces esto nos demuestra cómo la gran mayoría del marco colónico es literalmente un marco que está adherido en mayor o menor medida a la pared posterior del abdomen y cómo la parte del sigmoide no. ¿Bien? Era un dato que me había quedado en el tintero importante. Después, bueno, la ampolla rectal, por ahí no hablamos mucho, pero va a tener unas conformaciones como volvulosas, pero lo más importante del recto es algo que ya vieron cuando la semana pasada se vio Periné, o sea que es su esfínter externo, y cómo el mismo se relaciona, vamos a volver a repasar eso, con los órganos masculinos o femeninos según el caso, y con la pared posterior del sacro. ¿Sí? Ese sería el detalle que habría que agregarle a la parte final del tubo digestivo. Que ya lo vimos y bueno, lo vamos a volver a repasar en las próximas 2 clases que nos quedan. Pero bueno, entonces, vimos de los grandes temas,
Nos quedaría solamente hacer después nos vamos a poner al día con la parte linfática, pero bueno, se vio plexo solar, se vio conducto inguinal, terminamos de ver peritoneo y nos queda, cuando veamos urinario, nos queda ver, unificar el concepto de retroperitoneo. Y ahí estaríamos terminando todo lo que es la compartimentalización abdominal. Bien, ¿alguna duda puntual de esto? Profe, yo tengo una duda de Sí. lo que es retroperitoneo. Viste que la Bueno, aorta sí. y los grandes vasos están en retroperitoneo y hay una fascia, creo, que la otra vez en una clase de SERPA, uno de los profes había dicho, ¿cuál es esa fascia? ¿Y qué hay Bueno, que si saber? quieren, bueno, denme 5 minutos y paso al baño. Y si quieren, porque estamos re bien con el tiempo, si quieren avanzamos con retroperitoneo ahora y cerramos lo que es compartimentalización abdominal. ¿Les parece? Y te contesto todo eso. En realidad esto está también este es un PDF que creo que está subido, no sé si lo han podido ver, del libro Jiménez de retroperitoneo. Ah, Bueno, genial. espérenme 5 minutitos que ahí vengo. Bueno, ¿estamos? ¿Están todos?
Bueno, ¿escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, avanzo un poquito en el práctico que viene, pero vamos a volver, no importa, pero no viene bien. Este es un corte del Sogochi, del Atlas de Anatomía, en donde vamos a ver la parte final, fíjense, de la parte supramesocólica. Acá vemos algo del lóbulo derecho del hígado, la parte inferior. Vemos algo de estómago, la característica del estómago. Bueno, y lo más importante que quiero hacer, esto es páncreas, ¿sí? Vamos a ver bien el páncreas. Vemos riñones. Esto parecería ser, esto sería aorta con arteria renal izquierda. Esto es vena cava inferior con vena renal izquierda. Esto es arteria mesentérica superior. Y esto tiene toda la pinta de ser, digo porque no lo recuerdo ahora, vena esplénica. O vena mesentérica superior, tendré que repasarlo. Pero bueno, nos sirve para empezar a charlar un poquito el retroperitoneo. Bien, o sea, el retroperitoneo serían las estructuras. Vamos acá, a este cuadro. Son las estructuras que se encuentran por detrás del peritoneo parietal posterior. ¿Sí? Entonces tenemos el peritoneo parietal anterior y sería el peritoneo parietal posterior. Entonces, como primer concepto, ¿qué estructuras están por detrás del peritoneo parietal posterior? Estarían los grandes vasos, aorta, vena cava inferior, una gran parte del páncreas, que después vamos a ver cuál, parte del duodeno, todo el sistema urinario, con las glándulas adrenales, y el colon, ascendente y descendente. ¿Sí? Bien, no consideramos a la columna y a las costillas o a los músculos, pues eso ya sería pared. ¿Sí? O sea, vamos acá. Bien. Las vértebras, o sea, la columna, las últimas costillas, los grupos musculares tendrían que configurar la pared, ¿sí? No el retroperitoneo propiamente dicho. Esta zona, en la parte del páncreas y del duodeno, vamos a decirlo al revés, lo que es peritonizado vendría a ser fundamentalmente la primera parte del duodeno, parte de la segunda, pero después, como se adhieren esas estructuras, toda la parte de la cola y el cuerpo del páncreas queda por detrás del peritoneo, ¿sí? Y en la parte fundamentalmente del riñón, ¿sí? Tenemos, vamos al otro, tenemos estas fascias, ¿sí? Ahí estamos. ¿Bien? Los segmentos gráficos los he sacado acá, así que para responder el práctico no tienen más que usar estos PDF. Vamos a ver si está mejor ahí. Bueno, no se ve muy bien. Pero, ¿qué nos dice? Nosotros tenemos el peritoneo parietal posterior como primera estructura, ¿bien? Y la fascia transversalis como última estructura, ¿bien? Esto acá, que bueno, no se ve bien, pero es el cuadrado lumbar, y este es el psoas. Esta es la columna y esta es la aorta, ¿bien? Psoas, cuadrado lumbar. Por detrás, el límite del retroperitoneo vendría a ser la fascia transversalis, porque inmediatamente a la fascia transversalis, que está la pared muscular, como el grupo que habló de pared muscular lo explicó muy bien, están los músculos, ¿sí? Y por delante tenemos el peritoneo parietal posterior. Hay dos fascias, son dos fascias nada más que nuevas, que tenemos que conocer, que son una fascia anterior, que es la fascia de Gerota, y una fascia posterior, que es la fascia de Zuckerland. Bien, esta fascia de Gerota va por delante de la aorta y por delante del riñón, ¿sí? Y se va a unir a la fascia de Zuckerland por detrás del colon descendente, colon ascendente del otro lado. Y la fascia de Zuckerland es posterior, ¿bien? Va desde el psoas, pasa por detrás del riñón y se une a la fascia de Gerota.
Y de acá sale lo que se llama el ligamento lateroconal, que es como una proyección hacia anterior de estas dos fascias. ¿Qué importancia tiene esta fascia? No tanto en la fascia en sí, sino que me dividen en espacios. Lo vamos a volver a ver cuando veamos sistema urinario, pero son espacios. Hay un gran espacio de grasa que rodea el riñón, que se encuentra entre la fascia aguerota y la fascia sucral, que se llama espacio perirenal. ¿Bien? Espacio perirenal, ¿sí? Porque rodea el riñón. Y la grasa, o las estructuras que se encuentran entre la fascia aguerota y el peritoneo parietal posterior, vendría a ser el espacio pararenal anterior y el espacio que se encuentra en la fascia de Sutherland y la fascia transversal y el espacio pararenal posterior. ¿Bien? Vamos acá, pongámosle nombre a todo esto. Vamos de nuevo. Peritoneo parietal posterior. Fascia transversal. ¿Me van siguiendo? Riñón. Por delante del riñón, y entre el riñón y la fascia parietal, el peritoneo parietal, tenemos la fascia de Aguerota. Entre la fascia transversal y el riñón tenemos la fascia de Sutherland. La unión de estas dos fascias forma la fascia lateroconal. Esto me determina tres espacios. Un espacio pararenal anterior, que va a estar entre el peritoneo parietal y la fascia aguerota. Un espacio pararenal posterior, que va a estar entre la fascia transversal y la fascia de Sutherland. Y un espacio perirenal. Y hacia adelante, lo que va a quedar entre la fascia lateroconal y la fascia transversal es lo que se llama espacio properitoneal. Estas estructuras, la importancia que tienen, y no sé si no está en el práctico, es que tienen gran contenido de grasa. Yo creo que estaba acá, ahora no me acuerdo si no lo vamos. Ahí estamos. Miren. Este es un corte parasagital. ¿Por qué parasagital? Porque está a nivel de un riñón. ¿Sí? Entonces, así como vimos el corte axial, acá lo que vamos a ver es un corte parasagital. Tenemos el riñón, acá tenemos la fascia transversalis, hago un poquito más grande. No, está bien ahí. La fascia transversalis. Acá tenemos el peritoneo parietal posterior y tenemos la fascia de Aguerota y la fascia de Sutherland. Lo que queda entre la fascia de Aguerota y la de Sutherland es la grasa o el espacio perirenal. ¿Por qué le digo la grasa? Porque la resonancia, que es el mejor método de evaluar esto, van a tener al riñón, y la grasa que brilla acá, fíjense, esto es la grasa subcutánea, tiene una resonancia muy parecida a la grasa perirenal. ¿Sí? Esa es la grasa perirenal. Entre el espacio de Aguerota y el peritoneo parietal posterior se encuentra lo que está en azul acá, que es el espacio pararenal anterior. Y entre la fascia de Sutherland y la fascia transversal, y acá está en rojo o naranja, está el espacio pararenal posterior. ¿Qué importancia tiene esto? Localización de tumores, de infecciones. ¿Bien? No mucho más. Y acá le agregamos las otras estructuras que estarían formando el retroperitoneo. Colon ascendente o descendente, depende, esto sería ascendente porque esto es hígado, páncreas y duodeno. Y todo esto sería el peritoneo parietal posterior que me recubre esta estructura. ¿Sí? ¿Bien? ¿Están ahí? Sí. Sí, profe, se entendió. Eso es retroperitoneo. No es más que eso. Le vuelvo a preguntar, yo creo que sí. Este PDF de retroperitoneo lo tienen, lo han podido bajar. Está en Petco seguro. Bueno, fíjense que es muy práctico, más allá de que está todo subrayado porque lo estudié como 5 veces. Este gráfico es fundamental. En algún momento, en alguna charla de café con el doctor Mogillaski, él nos decía que actualmente ha cambiado un poco esto, pero bueno, nosotros lo seguimos evaluando así que no sé. Estudiarlo. Fíjense que no es difícil, es solamente conocer esas fascias. Y entenderlo en el plano sagital y, como en el práctico, en el plano
Bueno, sí, en el plano axial. Axial, perdón, y parasagital. Vamos a volver sobre esto y sobre reproducción en el práctico que sigue. ¿Bien? Y ahora sí, con esto terminamos peritoneo y espacios abdominales. ¿Algo que me quede? No. ¿Alguna duda, gente, de esto? No, ya no. Nos está quedando ver el práctico de urinario, o sea, filtración y micción, que vamos a empezar a ver algo de reproductor, y bueno, y el práctico puntual del sistema reproductor propiamente dicho. Vamos a volver, fíjense, que en el práctico 18 hay un cuadrito al final, donde vamos a retomar, que lo vimos un poquito, que vimos una parte del mismo, el diafragma pelviano o periné, ¿sí? Diafragma pelviano, denle importancia a esto, ¿sí? A este ítem, así lo discutimos la clase que viene. No sé si quieren conformar algún grupo y retomamos así, o vamos como hicimos hoy, no hay, como ustedes quieran, no hay problema. Después me dicen si quieren. Pero van a ver que hay alguna diferencia con hablar solamente de diafragma pelviano, como se habló en las clases pasadas, a hablar de periné, ¿sí? En esta clase vamos a juntar todos esos conceptos para determinar bien cómo se conforma y qué es el periné. ¿Bien? Tanto en el plano muscular como en el plano de fascias, que no son ni más ni menos que las aponeurosis de los planos musculares. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Alguien escribió algo? Bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda, chicos? ¿Chicas? Profe, una pregunta. ¿Para el parcial hay que preparar un tema? Mira, yo históricamente, como voy de semana a semana con mis alumnos, les digo que sí. A mí me gusta comenzar con algún tema, más que nada para romper el hielo y que ustedes se animen a empezar a hablar, que a veces cuesta un poco. Y a partir de ahí se deriva a otras preguntas. Pero sí, preparen algo. No es que es únicamente eso, pero a mí me sirve. Me sirve para empezar. Sí. Nos va a tomar usted con Serpa, ¿no? Con el profe. No sé si con Pablo. Sí tiene que estar el docente de la cátedra, de la materia, perdón, de la comisión, seguro. Lo otro es relativo, depende, porque también están nuestros horarios de trabajo y todo, porque no es el día habitual de nosotros. Así que no sé realmente con quién. No, eso sí que no se lo puedo asegurar, porque no que está determinado específicamente. Bueno. Pues yo me estoy infiltrando también en su clase, entonces miro las dos, por las dudas. No, sí, igual. Igual, a ver, para que ustedes sepan algo, chicos, yo fui docente con Pablo, no sé, 5 años, no sé, o sea, estas guías salieron un poco también de todo lo que veníamos y hablamos durante todo ese tiempo, así que no se maten. No, tienen que saber, lo mínimo lo tienen que saber. Después todo lo otro se negocia, no se hagan problema. Pero sí, yo siempre aconsejo, incluso para el final, tener preparado siempre algún tema. Nadie te va a decir que no y ya entras con el pie derecho, así que sirve por muchos motivos. Bien. Bueno, y vi que van a tener un par de clases de preparados, Martín. Sí, en teoría va a haber una el sábado a las 5, si mal no recuerdo. El sábado a las 6, perdón. El domingo a las 5 es como una tutoría que hicimos la otra vez. Bien. Y el próximo fin de, no sé bien en qué horario ni qué día, pero también va a haber otra muestra. Bien. Ahí estoy recordando, pues sí, nos quedan dos clases, ¿no? Nos queda el 24 y el 1. Bien. Sí, nos da tiempo suficiente para... Aprovechen que nos quedan 2 clases y algún tema puntual o alguna duda, así la podemos ir resolviendo en estas 2 clases que nos quedan, más allá de los temas que están, ¿sí? Los temas que siguen pasan
se lo vamos a dar medio unificados, porque urinario y reproductor van de la mano, así que no se hagan problema con eso. Bien, bueno, ¿dudas? Mati, quería decirles que Sí. una cosa que me olvidé de decirte. Que entre la de Guerota y la de Zuckerland hay una hoja que es la interreno-suprarrenal, que es la que o sea, como que separaría la glándula suprarrenal del riñón, por si la leen después en el libro para que sepan qué es eso, que es un medio de sostén. Fíjate, Martín, que eso es relativamente nuevo, en lo que yo subí de imágenes de hace unos años no figura. Es parte, eso nace mucho de lo que se ha empezado a conocer a partir de la resonancia. La resonancia magnética ha permitido ver muchas cosas que no se conocían su importancia, así que bueno, buenísimo sumarlo. Bueno, espero que estén bien, cuídense. Cualquier duda la suben por el grupo. Y bueno, nos vemos entonces con urinario y retroperitoneo. Vamos a repasar de nuevo algunas cositas y sobre todo periné. Me interesa que cerremos bien ese tema. Bárbaro. Bueno, cuídense. Chao. Nos vemos. Gracias. Chau.